Ya estamos de regreso en nuestro matinal, un nuevo día. Ya vamos en nuestro segundo bloque y ya esto partió a las 9 de la mañana, como todos los días de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 12 del día. Y partimos el viernes con tremenda invitada, como siempre digo yo, me encanta partir con el power femenino y sobre todo los que nos converge hoy día a hablar, porque tenemos aquí a nuestro lado a Constanza Beas, nutricionista. Bienvenida, Constanza. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme nuevamente. Muy buenos días, Constanza, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno tenerte nuevamente por acá. Muchas gracias. Queremos hacerte varias preguntas y sobre un tema muy importante. Hoy vamos a hablar sobre la microbiota intestinal, así que queremos primeramente preguntarte qué es la microbiota intestinal, para que la gente también vaya entendiendo un poquito más en su Que hagamos caso. un poquito la bajada para que la gente entienda desde la casa qué es la microbiota. Sí, principalmente la microbiota intestinal es la flora bacteriana, ya que principalmente aloja nuestras bacterias, ¿cierto?, en el tracto gastrointestinal. La microbiota o el microbioma, por así decir, en nuestro intestino puede alojar más de 100 billones de bacterias y también tiene mucho que ver con la carga genética, ¿ya? Pueden tener una carga genética de más de 3.000 millones, ¿ya? Entonces, a eso se asocia mucho a que el microbioma principalmente es algo que también nos lleva como una carga genética. Todos tenemos distintos tipos de microbioma, ¿ya? Entonces, ¿a qué se debe esto? Principalmente es un eje, ¿ya? Nuestras bacterias alojadas en nuestro tracto gastrointestinal, principalmente la mayor carga se aloja en la porción más distal, ¿ya?, del intestino, en este caso en el ilion y en el colon principalmente, es donde hay una mayor carga, ¿ya? En la parte, por ejemplo, del estómago, en la porción más principal, suelen no estar tan concentradas porque el pH es mucho más ácido. Entonces eso hace que ciertos microorganismos en esa parte mueran, ¿ya? Entonces la microbiota principalmente es súper importante porque, como mencionaba, que es un factor genético, comienza desde nuestros primeros momentos de vida, ya desde que estamos en proceso de gestación. Es muy importante la alimentación de la madre porque eso va a condicionar la microbiota, ¿ya? A medida que avanza el tiempo se va formando y también depende mucho de la alimentación que tengamos, incluso de la lactancia materna, ¿ya? Es muy importante. Eso es como principalmente la microbiota intestinal y lo que conlleva que, cierto, se condicione por hábitos de estilo de vida principalmente. Cuando hay un mal hábito o mal estilo de vida, por ejemplo, las personas que no hacen mucha actividad física, que se alimentan no adecuadamente, que toman, por ejemplo, exceso de fármacos, ya AINES, o en este caso antiinflamatorios no esteroidales, puede conllevar a una disbiosis en la microbiota, ¿ya? Nosotros vivimos como en una simbiosis en nuestra microflora, ¿ya? La simbiosis significa que nuestras bacterias están en equilibrio, ¿cierto? Entre lo que comemos, ¿cierto? En nuestras deposiciones, por ejemplo. Y cuando existe una disbiosis o algo que altere este equilibrio, es donde empiezan las complicaciones a nivel intestinal. ¿Bien? Eso. La microbiota es como lo que le llamamos flora intestinal. La flora intestinal, claro. La microflora bacteriana, la flora intestinal, exactamente es lo mismo. Ya, y esta flora intestinal va en relación directa con el sistema inmunológico que nosotros podamos tener, si estamos más debilitados o más fortalecidos, por decirlo así. Sí, va directamente relacionado al sistema inmunológico. Es que lo que pasa es que existen distintos filos que se llaman filios, o los pueden buscar como filium, ya, el P-H-I-U-M, ya. Los filios, por ejemplo, son algo que viene con nuestra carga genética. Principalmente son la carga genética, y están los diversos tipos de cepas o unidades formadoras de colonia, ¿ya? Y las unidades formadoras de colonia es donde uno empieza a hablar de los distintos tipos de cepas de bacterias, principalmente de microorganismos vivos, ¿ya? En este caso, como tú mencionabas, cada uno tiene una función, ¿ya? O distintos tipos tienen funciones, principalmente ayudar a nuestro sistema inmunológico, algunas a nuestro sistema respiratorio, algunas funcionan a nivel de nuestro sistema nervioso central, y ahí es donde hablamos, por ejemplo, del eje intestino-cerebro. ¿Ya? Pensemos, como para que la gente comprenda, que la microbiota es como
nuestro cerebro principalmente, pero en el estómago, ¿ya? Porque están totalmente interlazadas. Es como nuestro sistema nervioso central, sistema nervioso entérico, sistema nervioso autónomo, que son quienes regulan nuestras funciones diarias, están en total conexión con la microbiota. Por eso cuando hay alguna enfermedad o alguna condición o alguna inflamación, siempre va a haber una disbiosis, ¿ya? Y por eso las personas empiezan a presentar ciertos síntomas, ¿ya? Que pueden ser como de alerta a que hay algún problema directo con la microbiota. ¿Y qué síntomas pueden manifestarse para que pueda dar alusión de que yo tengo un desequilibrio, quizás mi flora intestinal o está un poco dañada? Yo creo que es un tema en particular muy importante, porque por ejemplo, principalmente hoy en día muchas personas realizan, por ejemplo, las famosas dietas FODMAPs, o por ejemplo tienen el SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano, ¿cierto? ¿Cómo primero se alerta? Principalmente cuando se cree que hay algún problema en la microbiota es con la distensión abdominal, por ejemplo, indigestión, diarrea, ¿cierto? Entonces las personas pueden asociar esos síntomas a tener algún problema gastrointestinal o relacionado con la microbiota, pero no siempre es así, ¿ya? Muchas veces puede haber un diagnóstico errado y esto igual puede conllevar a un tratamiento errado. Por ejemplo, los pacientes de repente ya, tengo SIBO, hay que hacer dieta FODMAPs y realmente la prolongan por mucho tiempo y eso también es muy negativo, ¿ya? Porque lo que pasa es que al hacer una dieta FODMAPs o la dieta FODMAP, que se refiere a los fructos oligosacáridos, es eliminar ciertos alimentos de la dieta normal, como por ejemplo ciertas frutas, ciertas verduras, legumbres, carnes procesadas, ¿cierto? Los lácteos, también se eliminan los endulzantes o reemplazantes del azúcar, entre otras cosas. En realidad, como la dieta estricta clásica cuando te dan de alta o cosas así. Muy restrictiva. Como para desinflamar. Sí. Para desinflamar, exacto, porque estamos en un proceso inflamatorio. Ya en eso, enfermedad inflamatoria intestinal conllevan a procesos inflamatorios y no es solamente una. Por eso se tiende a confundir. Hay un sinfín de enfermedades inflamatorias intestinales y normalmente se asocia mucho al SIBO y a hacer las dietas bajas en FODMAPs. En realidad no siempre es estrictamente así, porque puede, como decía, haber un diagnóstico erróneo. Por eso se tiene que tratar de forma multidisciplinaria. En este caso, lo primero que la persona debiese hacer es tener un diagnóstico principalmente por un gastroenterólogo, ¿ya? Que es como lo primero que debiese hacer la persona, acudir a gastroenterólogo, y una vez que se ha diagnosticado, obviamente lo que se empieza a utilizar es probiótico en este caso, y aparte una dieta con restricción de ciertos alimentos que pueden generar una disbiosis todavía en la microbiota intestinal. Pero muchas veces, como digo, si hay un diagnóstico erróneo, las personas pueden sacar estos alimentos de su vida y se van a autogenerar una intolerancia. Entonces, claramente después, al tratar de volver a incorporarlo, ¿cierto? Empiezan a tener ciertas molestias gástricas, pero no necesariamente porque el alimento sea lo dañino, sino que porque uno mismo se puede haber generado la intolerancia. Y pasa mucho con las personas que no, tengo intolerancia a la lactosa, tengo intolerancia al gluten, pero la verdad es que nunca han sido diagnosticadas con eso. Entonces empiezan a quitarlo de su alimentación normal y cuando comen algo que tenga gluten o que tenga lactosa, tienden a tener mucha molestia gastrointestinal. Claro. Perfecto. Y entonces, uno como tiende para a eliminar, claro, dice, soy intolerante a esto, lo saca sin siquiera tener un diagnóstico previo que asegure que realmente tienes intolerancia a cierto alimento y después uno se infiere como esa intolerancia. Exacto. ¿Y qué alimentos me desfavorecen tener un equilibrio en la flora intestinal o estilos de vida también? Por ejemplo, en recomendación principalmente para tener una microbiota ya saludable o trabajar el microbioma, porque el microbioma, como decía, tiene una alta carga genética. Entonces el microbioma se puede trabajar, es más difícil porque claro que viene condicionado por carga genética, pero la microbiota intestinal también se puede modificar. Las distintas cepas que mencionaba o las unidades formadoras de colonia se pueden modificar con el ejercicio, principalmente actividad física, es muy importante para trabajar correctamente la microbiota. La alimentación, principalmente alimentación adecuada, equilibrada, ¿cierto? Por ejemplo, evitar el exceso de alimentos procesados.
Ahí es donde está como el principal problema, en los alimentos procesados, sobre todo en los embutidos, principalmente las carnes procesadas, que son bastante inflamatorias. Todo ese tipo de alimentos puede conllevar a que haya una disbiosis en la microbiota, y lo mismo con, por ejemplo, el exceso de utilización de fármacos, que muchas veces no son recetados, sino que las personas como, me duele, no sé, el cuerpo, ibuprofeno, me duele la cabeza, paracetamol. Eso también altera mucho la simbiosis de nuestra microflora. Entonces, principalmente son esos factores: hacer actividad física, tratar de alimentarse de manera equilibrada, y evitar la alimentación como más procesada, ¿cierto? Más comida chatarra, ¿cierto? Bebidas, o también otra cosa muy novedosa, el exceso de endulzantes. Sí, ayer estábamos justamente De hecho, hablando ayer de eso, hablamos del exceso de una de noticia endulzante, que había al total. respecto, que el uso de ciertos edulcorantes, ¿cierto? Afectaba el tema de la flora intestinal, Sí. de la microbiota, genera inflamación, hinchazón, Sí. diarreas, inclusive puede generar otras enfermedades también y cáncer. Lo que pasa es que hoy en día en la industria alimentaria se utilizan demasiado los edulcorantes, ¿ya? Que pueden ser no calóricos, porque son edulcorantes artificiales que son en reemplazo del azúcar, pero no quiere decir que por ser no calóricos no sean dañinos. Mucha Claro. gente, las personas se enfocan en buscar alimentos con endulzantes porque no tiene calorías, pero lo que sí te puede generar es una disbiosis de la microbiota. Por ejemplo, el exceso de endulzantes en los alimentos procesados, y por ejemplo también se ve harto hoy en día los alimentos fortificados con proteína, ¿ya? Así que igual es como, de hecho voy a hacer pronto ¿cómo se llama? Un Reels para mi Instagram, para que puedan después revisar mi perfil, acerca de los alimentos altos en proteína. Que Ahora hoy en que día muchas cosas le están añadiendo proteína, adicionando como proteína. yogur alto en proteína, la leche alto en proteína, Claro. barritas altas en proteína, como que a todo le están adicionando ahora el se ha tema de la asociado. proteína. De hecho, Sí. se asocia bastante hoy en día los alimentos altos en proteína o adicionados con proteína, no alto en proteína, perdón, es adicionados con proteína, como las granolas con proteína, las barritas Claro. de proteína, los yogures, los lácteos con proteína. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, tienen proteína, pero ¿a qué costo? ¿Cierto? A tener demasiados ingredientes ultraprocesados y exceso de endulzantes, lo que puede generar mucha distensión abdominal. Y al generar esa distensión abdominal ya podemos estar en presencia de una alteración en la microbiota. Entonces igual hay que tener ojo de repente con lo que se recomienda, y muchas veces ponerlo en la balanza, ¿cierto? Como voy a comer esto que realmente es ultraprocesado, a quizás comer proteína sólida, a lo mejor no vale mucho la pena. Era como lo que Claro, conversábamos ayer, sí. o sea, ideal sería volver A lo natural. A lo natural, a volver, antes se comía mucho más natural, con menos procesos, de hecho hasta los patés, yo me acuerdo cuando era chica, no eran el paté de hoy día, era una cosa que era, de hecho daba hasta como uno más grande se los comía, que era un paté, me acuerdo que venía en una cajita, pero que yo creo que no era tan procesado como son los de hoy día. Que hoy día uno los ve y dice, oh, pero esto es medio tóxico porque viene como con grasita arriba, no sé qué, pero yo creo que era mucho más natural que los procesos de hoy día. O sea, hoy día, mira, como un ejemplo, mi familia tiene una familia, amigos ahí en Estados Unidos, qué sé yo, y me decía que era como, que allá, yo le decía, pero ¿por qué son todos tan como grandes, por decirlo de alguna manera? Y me decía, porque jamás, ellos para, por ejemplo, no sé, la acción de gracia o cosas muy puntuales, cocinan. Ellos todo es comprado, congelado, procesado. El almuerzo, ahora lo sacaban del refri, el almuerzo ya venía listo, empacado, como sellado al vacío. Y que heavy, porque si lo que estamos, como la baja que nos está haciendo la Constanza ahora, es como que desde que nosotros estamos en gestación de nuestros niños, desde ahí empezar la preocupación de comer saludable, de comer bien. Y claro, a lo mejor uno dice, oh, pero voy a bajar. A lo mejor sí, podéis comerte el pancito, te podéis comer cositas ricas, pero naturales. Claro, lo que pasa es que eso es cierto. Yo creo que cada vez se apunta más a la alimentación procesada, porque se sabe que probablemente en un futuro ya casi todo sea como literal como en Estados Unidos, y es la idea de que no suceda, pero como la industria es una forma también de economizar y de hacer las cosas más fáciles, probablemente siempre van a ir más apuntando a lo procesado que a lo natural, y es lo que está pasando hoy en día. Se utilizan demasiados productos o aditivos que están reglamentados, como comentábamos la otra vez,
que están, realmente se pueden utilizar en la industria alimentaria. Hay países que a veces no los permiten, pero hay países como Chile que sí. Entonces igual al utilizarse y no ser, por ejemplo, un problema, la gente igual los consume, ¿ya? Porque cree que no, esto tiene más proteína, esto tiene... Y al final mucho de algo tampoco es bueno, ¿ya? Por ejemplo, pasa también con el exceso de fibra en la alimentación. Es importante la fibra, ¿ya? Es muy importante el consumo de fibra diario, pero hay un consumo de fibra estipulado, ¿cierto? Diario, y hay mucha gente que también excede el consumo de fibra al día. Por ejemplo, compra todo integral. Malo. Entonces desayuno pan integral, como una colación que tenga algo integral, almuerzo arroz integral y en la tarde vuelvo a comer, no sé, fideos integrales. Entonces finalmente igual un exceso de fibra puede conllevar una disbiosis de la microbiota. Y también genera la hinchazón, la inflamación, exacto, la distensión abdominal. ¿Qué pasa con estos alimentos que son como fermentados? El chucrut, claro, los probióticos naturales, o estos yogur también que uno puede hacer en casa, el yogur de pajarito. ¿Es beneficioso? A ver, hay dos cosas. Existen los probióticos y los prebióticos. ¿Ya? Los probióticos son microorganismos vivos. Esto quiere decir que son microorganismos vivos que nosotros vamos a consumir, ¿cierto? Para que mejoren nuestra microbiota. En este caso, los probióticos, por ejemplo, pueden ser las levaduras, ¿ya? Los microorganismos vivos, las levaduras, y en este caso también los nuevos alimentos como el kéfir, ¿cierto? El yogur de pajarito. Hoy en día también venden, por ejemplo, hay una marca que se llama Yogur Start, que vende los probióticos para tú prepararlo, claro, el yogur en tu casa de forma casera. Está los encurtidos principalmente, como por ejemplo el chocrut, la kombucha, ¿cierto? Hay demasiados alimentos probióticos. Y la verdad no tienen tampoco un estudio al respecto de que generen algún daño a la microbiota, no. Y en el caso de los prebióticos son alimentos que como fuente alimentaria es la fibra. La única diferencia es que no son microorganismos vivos, ¿ya? Y en este caso se apunta a ¿qué? A la soya, las legumbres, los alimentos de origen integral, las hortalizas, las frutas, las verduras, todo eso son los prebióticos, ¿ya? Entonces, a lo que se apunta es que haya una alimentación que mantenga un equilibrio, ¿cierto? Porque hay gente que, por ejemplo, o pacientes que llegan de repente, no, yo todos los días me tomo vinagre de manzana en la mañana. Y muchas veces uno dice como, a veces las personas también se podrían generar una disbiosis sin saberlo, o por consumir un exceso de fibra al día. Entonces, por eso es importante que la alimentación tenga un balance, pero que tampoco exceda. El hecho de que algo sea sano no significa que sea que uno lo tenga que consumir a diario, claro. En exceso. O sea, nuevamente el llamado al equilibrio. Sí. Si al final eso es. Claro, yo creo que eso es lo principal, que tiene que existir siempre un equilibrio. Y tampoco apunto a que los probióticos sean malos. Incluso también hoy en día existen probióticos en cápsula. Sí. Hay varios, por ejemplo la marca New Science, la marca Solbiot, que son probióticos que se suelen utilizar en el tratamiento, por ejemplo, del sobrecrecimiento bacteriano. Y en realidad no es un problema. Lo que uno tiene que saber es cuándo, cómo utilizarlos y si realmente son necesarios para la persona en la que yo quiero enfocarlo. Pero a los niños igual se les suele como administrar probióticos. La biogaya. Claro, con la biogaya mayormente cuando son pequeños. Bion bebé. Sí, también. Sí. Lo que se suele utilizar porque algunos bebés empiezan a presentar cierto estreñimiento, entonces igual se utiliza. Ya muchas veces puede venir mediado de las mismas fórmulas lácteas, que a veces las mamás, cierto, que no pueden o no otorgan cierto pecho, también utilizan las fórmulas lácteas artificiales. Entonces a veces los niños sí sufren un poquito de estreñimiento y ahí el pediatra suele otorgar la biogaya. No es algo negativo, ya no genera, por ejemplo, un daño, pero sí, como bien se dice, parte todo desde la infancia, desde que uno está en proceso de gestación, y que las madres tengan una adecuada alimentación también va a prevenir que el niño en su etapa, cierto, de crecimiento vaya teniendo una mejor microbiota, porque en el fondo es algo que se debe educar con los hábitos, ¿ya? Se debe educar con los hábitos a través del tiempo, ¿cierto? Por eso están asociados cuando los pacientes tienen obesidad a que tienen una mala microbiota, porque tienen una alimentación más inflamatoria.
Tienen, Claro. por ejemplo, mayor consumo de alimentos procesados, de carnes rojas, ¿cierto? De carnes procesadas como el embutido. Y eso genera una disbiosis en la microbiota y genera más inflamación y se ve afectado ciertos sistemas hormonales también. Constanza, tengo una pregunta con respecto a lo que hablábamos de que claro, la microbiota se genera desde que es genético y desde que estamos en gestación. ¿Tiene algo que ver ahí entre la alimentación a lo mejor de la madre o la genética de la madre, las alergias alimentarias prematuras en los niños? Por ejemplo, cuando recién tienen 2 o 3 meses, pero ya se sabe que son intolerantes a la lactosa. Sí, puede ser. O sea, no hay estudios científicos que lo comprueben. No hay estudios científicos que lo comprueben. Si bien hoy en día se sabe que hay cierto estilo de vida que pueden conllevar a ciertas alergias alimentarias o patologías, no quiere decir que sea condicionado, por ejemplo, por el microbioma. Genéticamente sí, hay una carga genética, eso siempre es real, pero no necesariamente podría conllevar una alergia alimentaria. Ahora, claro, si la madre, por ejemplo, tiene dietas de exclusión, sí podría conllevar a una intolerancia, porque, por ejemplo, pasa con las madres veganas, por ejemplo, no va a estar acostumbrado, que tienen una dieta de exclusión para que después puedan amamantar, ¿cierto? O, por ejemplo, la alergia a la proteína de la leche de la vaca, también las madres suelen hacer dieta de exclusión para poder amamantar. Entonces, claro que eso sí podría a futuro conllevar a que el niño tenga alguna alergia alimentaria. Eso sí puede ser un condicionante. Que esté así como estrictamente o científicamente comprobado que sea una condición, no. Pero que puede ser un condicionante, predisposición, claro, exactamente. Claro. Existe una predisposición porque hay exclusión en la dieta. Y obviamente uno no obliga a una mamá vegana a que coma productos de origen animal, ¿cierto? Entonces va a haber una exclusión en la dieta, eso sí o sí. Claro, y no se saca nada con consumir estos probióticos, por ejemplo, que hablábamos que se venden, si no mantengo un equilibrio en mi alimentación, en mi dieta. Ahora que se viene el 18, que viene todo este exceso de comidas, que ahora después del 18, son muchos días, por favor, ayúdanos. Son muchos días, ¿qué hacemos? ¿Qué no mezclar con qué? ¿Cómo nos cuidamos un poco también ahí al respecto? Quizás algo previo o después del 18, ¿qué hacemos? A ver, carne con verdura. Yo creo, o sea, yo tengo como mi opinión acerca. O sea, creo que al final si las personas tienen un estilo de vida equilibrado, yo creo que no es necesario ser tan estricto en las fechas importantes, porque vienen ya con una adaptación al entrenamiento, una adaptación a la alimentación correcta. Entonces siento que como privarse en una fecha no lo encuentro tan óptimo para personas que ya tienen un estilo de vida así como más correcto, ¿cierto? Que tienden a tener una mayor actividad física. Y que suelen alimentarse de mejor forma mayormente. Siempre, exacto, que suelen alimentarse de forma adecuada con regularidad. Entonces considero que ahí no es como, ya, en el 18 no comas empanada, no comas esto. No, la verdad es que sería muy poco óptimo porque son personas que ya vienen con una alimentación correcta diariamente. Ahora, en personas o sujetos que son obviamente más sedentarios, personas más mayores, que la microbiota se tiende ya a alterar en funcionalidad cuando vamos a un periodo más de vejez. Eso es muy importante. Va disminuyendo nuestra carga, tenemos menor absorción de nutrientes, ¿cierto? Entonces, sí vamos teniendo una menor biodisponibilidad. Entonces, ahí yo, en personas que son como más sedentarias, que tienen ciertas condiciones, patologías o que hay alimentos que les generan inflamación, ahí yo sí haría como ciertas recomendaciones de que a lo mejor evitaran, por ejemplo, más que el asado, más que la típica ensalada, ¿cierto? Más que la empanada, por ejemplo, de horno. No sé, yo diría que sería como más evitar los alimentos que, por ejemplo, las bebidas, que podrían generar mucha inflamación. La bebida, las cosas fritas. El embutido, la fritura principalmente. Pero no así como, no sé, una empanada de horno o algo que uno haga en la casa. Yo creo que priorizar lo que uno pueda comer en la casa. Más que salir a comer y comprar productos, yo creo que lo que uno puede hacer en su casa, si tiene tiempo de hacer una empanada en la casa, hacer un choripán en tu casa, claro, o hacer un asado en la casa. Cómo lo prepara, qué ingredientes utiliza, el aceite también, y que también lo veíamos las también. noticias.
Claro, también no te eso vayas a estar poniendo influye el el tema choripán a del las 11 de la horario. noche antes de Claro, o acostarte, sea, ¿no? yo creo que igual, claro, si el horario en algunas personas influye porque están más adaptadas a comer temprano. Y claramente si comen más tarde a veces genera ciertas molestias gástricas, pero yo creo que lo principal es como hacerlo en casa, que uno sepa lo que está cocinando, porque muchas veces, claro, el comprar afuera tiende uno a no saber si el aceite está muy Claro. utilizado. Sí. Sí, de hecho, comentábamos esta Si mañana. hay Sí. una higiene, porque en realidad no es muy regulado el tema del 18, o sea, la gente vende anticuchos, por ejemplo, en la calle, en cualquier parte, no sabemos si hay una buena manipulación de alimentos, si se lavan o no las manos, si el aceite se utilizó Exacto. 3-4 veces y está negro, oxidado, entonces ahí generalmente es donde aumentan mucho las enfermedades virales, como la indigestión, ¿cierto? La náusea, el vómito, porque tienden a comer ciertos lugares que no están como totalmente regulados de forma sanitaria. De hecho, hablábamos eso hoy día en la mañana con Sí, respecto sobre a el que yo creo que aceite, la nosotros somos el fritura, primer sí. filtro. Claro. Nosotros somos el primer filtro. Constanza, ha sido pero un gustazo tenerte esta mañana con Muchas nosotras. Siento que es de algo no menor hablar de esto porque, y como todo lo que hemos conversado durante toda la semana, equilibrio nuevamente, Sí. equilibrio. Sí, yo creo que el llamado es ese, como a tratar de mantener una alimentación variada también, equilibrada, no tratar Ejercicio. de eliminar ciertos alimentos por completo, sino que llevar un equilibrio, la Exacto. actividad física que es fundamental también, Sí. hidratarse bien también. Y no excederse, si todo en exceso Todo en exceso es hace mal, negativo. hasta lo todo hace saludable. mal. Todo Sí, todo en exceso hasta es lo malo. saludable. Hasta Así que lo ojo ahí que saludable. es un buen llamado también Sí. eso. Así que te queremos agradecer con Bernardita Muchas gracias por la haber invitación. estado acá nuevamente con nosotros hablando de este tema hoy, ¿cierto? Que nos convoca a todos porque es fundamental mantener un equilibrio y un bienestar, ¿cierto? En nuestra flora intestinal. Sí. Así que agradecemos enormemente gracias por la invitación. que hayas estado aquí con nosotros Gracias. informándonos al respecto. Gracias. Y esperemos nos volvamos a ver. Por Sí, supuesto, obvio, que hay tantos temas podemos que estar tratar. hablando de un montón Sí. de temas. Sí, La nutrición de- hoy día es muy importante. Exacto, cuando ustedes quieran, yo feliz de venir y volver a hablar de otro tema que la gente esté interesada. Ya, Perfecto. Gracias. me encanta. Oye, aquí con la Nati y con la Connie nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con Nati la Sultana, Bernie la Sultana en El Horóscopo. No te vayas de nuestra señal.